Bien, buenos días con todos, buenos días con todas. Un agradecimiento especial a la Politécnica Salesiana por haberme invitado a participar en esta semana social salesiana, en especial a su rector y a las autoridades que nos acompañan hoy en la mañana. Sin duda este es uno de los temas claves en el país, en el Ecuador actual. Probablemente sea el problema más significativo por la cantidad de personas que fallecen al año. El año pasado fallecieron 8.200 personas por asesinatos, pero también por la cantidad de recursos económicos que se manejan. Se estima un lavado de alrededor de 3.500 millones de dólares, que es una cantidad muy grande, que viene a ser un poco más del 11-12% del presupuesto nacional, a lo cual habría que añadirle, tal como señaló el rector en su intervención, el tema de la migración. La migración genera remesas por 5.400 millones de dólares. Yo creo que por ahí hay una explicación por la cual los gobiernos hacen muy poco, porque es una fuente de ingresos impresionante. Imagínense en lo que es manejar 5.400 millones de dólares al año, más los 3.500 de lavado, y a eso hay que añadirle 2.600 de los costos de la violencia. En otras palabras, en términos económicos es algo muy complejo. En términos sociales ni se diga, los números que les decía, las personas que han fallecido. En términos culturales, yo creo que se está construyendo un principio urbanístico alrededor del temor, del miedo. ¿Por qué esto? Porque la gente ya no sale a determinadas horas de su casa, se contrae el tiempo y la gente solo ve desde la perspectiva económica, pero aquí hay problemas culturales muy fuertes. La casa se convierte en el espacio, en el reducto de la supuesta seguridad, pero ahí tenemos violencia intrafamiliar, violencia de género. En otras palabras, sin duda es uno de los temas principales. Si a eso le añadimos que las encuestas de opinión pública, todas las encuestas de opinión pública, plantean que el tema de la demanda de la población más importante es la seguridad, pues yo creo que terminamos configurando el elemento central. Y eso es lo que me han invitado a que hoy día pueda presentar algunas características de lo que está aconteciendo en el país. Para eso he preparado esta exposición que tiene el nombre que ustedes están viendo ya en la pantalla, El estallido armado en Ecuador, situación y perspectivas, que esto es un análisis a partir de lo que ocurrió a principios de este año, a principios de enero, cuando se produjo la fuga de Fito de una cárcel de Guayaquil. Fito es de los choneros y los choneros están vinculados al cartel de Sinaloa de México, para que ustedes vean la fuerza que tiene una cosa como esas. Y en segundo lugar, a los 2 días se escapó Colón Pico, ya no de Guayaquil, sino de Riobamba, con 4 personas más, y ha sido recapturado. Él proviene de otra estructura criminal, que es la segunda más fuerte del país, que es la de los Lobos. En este caso está vinculada al cartel de Jalisco Nueva Generación. Y eso produjo esta cosa del estallido armado, y creo que vale la pena pues entenderlo un poco más, las características que tiene. A manera de introducción podríamos decir en términos generales que sin duda el problema de la violencia en el Ecuador es un problema estructural, es un problema que está generalizado en todo el país, si bien en unos lugares hay más que en otros, es un problema generalizado en el país. En otros países donde han habido estos fenómenos de la violencia, como por ejemplo en México, generalmente estaban concentradas en la frontera con los Estados Unidos o en una zona central hacia el estado de Guerrero, donde está Acapulco y algunos otros estados. Pero en el caso del Ecuador esto es una cosa absolutamente generalizada. Como digo, con especificidades, pero está generalizado. Y entonces lo que yo quiero poner a consideración de ustedes son 4 ideas. Una primera es la idea esta que siempre hemos tenido del Ecuador como isla de paz.
que me parece que ya, francamente, ya no tiene ningún sentido. Una segunda, algunas características de la violencia en el Ecuador, para, en tercer lugar, analizar específicamente lo que pasó en enero, principios de este año, para ver cómo a partir de ese momento se empieza a configurar una cosa distinta en el país. Y al final, pues algunas conclusiones, para ir en ese orden. El Ecuador, una isla de paz, pero va pasando de una isla de paz a una plataforma internacional del delito. Una hipótesis muy fuerte, pero creo que tiene consecuencias, tiene mucha relación con lo que está pasando dentro del país. ¿Cuándo surgió la tesis esta de la isla de paz? Pues nació básicamente en el conflicto con el Perú a fines del siglo pasado, cuando se produjo la guerra y luego la firma de la paz en el año 98. Y ahí nació la tesis esta del nacionalismo, la tesis nacionalista de lo que significa la isla de paz. ¿Por qué? Porque básicamente lo que significa es una comparación con nuestros países vecinos para llegar a la conclusión que nosotros somos pacíficos y ellos son violentos. Entonces, por ejemplo, a fines del siglo pasado, Perú tenía a Sendero Luminoso, un movimiento pues altamente violento, al MRTA exactamente igual, o en el caso de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, Quintín Lame, que también realizaban hechos de violencia dentro del conflicto interno colombiano. El Ecuador no tenía. Entonces nosotros aparecíamos frente a Colombia y al Perú como un país de paz, una isla. La isla de paz es un concepto relativo, se compara con los vecinos. Luego ya en este siglo, Perú y Colombia son productores o cultivadores de coca. El Ecuador no cultiva coca. La hipótesis que yo tengo para que el Ecuador no cultive coca es que es el país más denso de Sudamérica. Entonces hay muy poco espacio en el territorio nacional para la producción de coca, para el cultivo de coca. Y que en esos espacios donde podría haber algo de cultivo, pues hay un control relativamente importante por ejemplo, todo el sector petrolero, toda la lógica colonizadora en la Amazonía, y en la sierra y en la costa, pues prácticamente no hay espacio factible del cultivo de coca. Entonces, en segundo lugar, Colombia es el país que más cultiva coca, y el segundo es Perú. En tercer lugar, nosotros como somos un país de paz, somos un país sin violencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Frente a Colombia nosotros en general hemos tenido tasas relativamente bajas, pero ahora ya no. Ahora Colombia tiene tasas más bajas que nosotros. Nosotros estamos con una tasa el año pasado de 45 homicidios por 100.000 habitantes y Colombia está en la mitad de eso. Es increíble. En el caso peruano, durante los últimos años, fines del siglo pasado y este siglo, lo que hemos tenido son momentos en que Perú ha tenido más baja que el Ecuador y momentos en que ha tenido más altas. En otras palabras, la variable de violencia no explica esta idea de que nosotros somos un país pacífico o de que somos una isla de paz. Y esto construyó un imaginario cultural en el Ecuador, un imaginario cultural que es un país pacífico. Y esta es una consecuencia generalizada, no solo entre países, sino entre barrios, entre familias, etcétera, de que nosotros somos pacíficos y los otros son los violentos. Por ejemplo, en encuestas que yo he tenido la oportunidad de hacer en barrios de Quito y de otros lugares de América Latina, donde nosotros sabemos que en ese barrio los hechos de violencia son muy altos, uno hace la encuesta y dice, la violencia viene del barrio de acá al lado. Nunca la violencia es del barrio violento, es del barrio cercano. Lo mismo pasa con las familias, lo mismo pasa con los barrios, lo mismo pasa con las ciudades, lo mismo pasa con los países. Entonces, la violencia termina siendo ajena. No hay un sentido autocrítico, no hay un sentido objetivo de lo que pasa en nuestros países. Y entonces ahí se va construyendo esta lógica de lo pacífico. Ahora,
el gran problema que nosotros hemos tenido al no reconocer que tenemos violencia es que el Ecuador no ha tenido hasta hace poco tiempo políticas de seguridad ciudadana. Es impresionante. Como nosotros no tenemos violencia, sino la violencia es de otros, pues ¿para qué vamos a tener políticas? ¿Para qué vamos a tener instituciones para llevar a cabo esto? Y entonces esto ha conducido, creo yo, a un problema cultural, institucional, político muy, muy fuerte. Y que ahora ya termina por desenmascararse cuando el presidente Daniel Noboa, el 9 de enero, declara al Ecuador un país con un conflicto interno armado. Es decir, declara que hay una guerra. Ya no se puede sostener un país de guerra que somos un país de paz. Porque además es una guerra interna, ni siquiera es contra un externo. Es un conflicto interno armado. En otras palabras, tenemos una guerra adentro y por lo tanto ya no somos una isla de paz. Para entender este tránsito hacia la plataforma internacional del delito del Ecuador, hay 3 hechos internacionales que a mi manera de ver son claves para entender lo que está pasando y que muy poco se discute esto en el país. Uno primero, sin duda, la guerra con el Perú y la firma de la paz en el año 98. Esto es muy interesante porque al cerrarse el conflicto con el Perú, esa lógica de las Fuerzas Armadas con la logística y con la doctrina para defender las dos cosas que deben hacer las Fuerzas Armadas, que es la unidad del territorio y la soberanía nacional, se cumplen perfectamente bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Al año siguiente, el presidente Clinton de los Estados Unidos con el presidente Pastrana de Colombia firman el Plan Colombia. Con lo cual, toda la lógica que tenía el Ecuador, que estaba vinculada con el Perú, y que nosotros también la asumíamos en el colegio, en la universidad, a través de los textos, etcétera, etcétera, que el Perú era tal y tal y tal, se tiene que trasladar hacia el norte, pero ya no para un conflicto territorial, no para un conflicto limítrofe, sino básicamente por 2 problemas. Uno, la internacionalización del narcotráfico, que termina por desbordar la frontera colombo-ecuatoriana. Y la segunda, el conflicto interno colombiano, que hace exactamente lo mismo, desborda la frontera colombo-ecuatoriana. Y entonces aquí se producen 2 hechos a mi manera muy interesantes de lo que significa el Plan Colombia. Uno primero es lo que muchos autores llaman el efecto globo, o en México le llaman el efecto cucaracha, que ocurre cuando se hacen políticas focalizadas, en este caso en un solo país, y eso produce un desplazamiento hacia otros lugares. El Ecuador no cultiva, el Ecuador no producía cocaína, pero a partir de ese momento empieza a producir cocaína. El Ecuador es un país productor de cocaína, ya no es solo un país de tránsito. Y no se olviden, el cambio de siglo hizo que el sucre desaparezca y el dólar tenga un peso grande, con lo cual el Ecuador empieza a ser un país de tránsito, un país de lavado y un país de cultivo. Cambios notables, pero nosotros nunca reconocimos eso porque éramos un país de paz. Por eso nunca se planteó una política explícita frente a esos temas. Entonces, el efecto globo hizo que la producción de cocaína pase de Colombia hacia el Ecuador, de Colombia hacia Venezuela, de Colombia a Centroamérica y hacia otros lugares. Un proceso de internacionalización muy fuerte. Y la segunda, que es muy importante también tener en cuenta, es que el golpe que recibieron las estructuras criminales colombianas fue muy fuerte. Por ejemplo, desaparece el cartel de Cali de la familia de los Rodríguez Gacha y desaparece el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Lo interesante aquí con esta doble desaparición, llamarlo así, es que estos 2 carteles, sobre todo el de Medellín, tenía un control absoluto de todo el proceso. En otras palabras, Pablo Escobar, para personalizar y para definir una organización, el cartel de Medellín, cultivaba coca, producía cocaína, trasladaba a la cocaína del lugar de producción hacia el lugar de consumo
que era los Estados Unidos, y dentro de los Estados Unidos ellos vendían. Eso ya no es posible, eso ya no existe ahorita. En esa época Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, básicamente porque tenía el control de todo el proceso. Hoy día eso ya es imposible porque lo que tenemos es que unas organizaciones cultivan, otras producen cocaína, otras trasladan de una frontera hacia otra o de un lugar al barco o de un lugar a otro lugar. La entrada a los Estados Unidos es múltiple y la venta en los Estados Unidos es múltiple. ¿Qué es lo que ocurre con esto? El Ecuador entra en la producción de cocaína y el Ecuador entra en una lógica distinta que ya no depende de un cartel como el de Cali o como el de Medellín, sino que tiene sus propias estructuras criminales. Si ustedes se ponen a ver el origen de los choneros, el origen de los lobos, el origen de todos estos grupos, muchos de ellos tienen un nacimiento específico a fines del siglo pasado, cuando empieza todo este gran proceso. Simultáneamente a esto, en el año 2001, los atentados terroristas que vivieron los Estados Unidos también tienen un impacto fundamental. ¿Y por qué esto? Por dos razones. Uno, los Estados Unidos decide que hay tres enemigos explícitos de los Estados Unidos. Obviamente los terroristas, porque son los que desarrollaron esas prácticas en Nueva York, en las Torres Gemelas, en el Pentágono, en Washington y así sucesivamente. Entonces los terroristas. En segundo lugar los migrantes, porque ya empezaba a crecer la fuerte corriente migratoria hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre había tenido una atracción migratoria desde distintos países, pero sobre todo en el cambio de siglo empieza una corriente migratoria mucho más fuerte y principalmente de América Latina. Y en tercer lugar, el tercer enemigo de los Estados Unidos, los narcotraficantes. Ya empieza a tener un peso en la política externa muy importante de los Estados Unidos. Y al definir esto, lo que hace, que es la segunda política, se cierra la entrada a los Estados Unidos por aire y por mar. Muchos de ustedes probablemente se acordarán, otros por edad probablemente no, que antes se subía a un avión y listo. Ahora uno tiene que subirse a un avión, hay un cacheo, hay escáneres, no solo de las maletas, sino de las personas, que hace que prácticamente sea imposible introducir cualquier material que no tenga nada que ver con lo legal. Se cierra el aire y se cierra el mar. La droga del cartel de Medellín y del cartel de Cali entraba principalmente por la Florida, y la Florida tuvo un despegue económico brutal gracias a eso. Entraba por aire y por mar hacia allá. Se cierra el aire y se cierra el mar y se abre la tierra, que es básicamente la frontera con México. Esa frontera se convierte en una frontera mucho más compleja de lo que ya era antes. Y ahí empiezan los grandes grupos criminales de México a establecer nuevos tipos de relaciones con un conjunto de estructuras institucionales terroristas en general de América Latina. Ahí se establece esto que vivimos hace un momento, del cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, los Zetas, etcétera, eran como 7, 8 en ese momento. Y entonces ahí entra el Ecuador ya con un peso relativamente importante en todo este proceso. En otras palabras, a partir de ese momento se estructura, por lo menos en el caso mío, yo trabajo con un concepto distinto. Yo no trabajo con el concepto de crimen organizado, sino que se estructura una red global del crimen. Que, para que ustedes vean, antes el cartel de Medellín tenía el control de todo el proceso. Ahora, el cartel, por poner un ejemplo, de Jalisco Nueva Generación o la 'Ndrangheta de Italia, etcétera, operan como un holding al cual se van articulando otras organizaciones bajo la lógica de la terciarización o la lógica de la franquicia. Y eso es lo que pasa a partir de esa entrada nueva en la lógica del crimen. En ese momento,
el Ecuador se convierte en un lugar absolutamente estratégico dentro del crimen. Básicamente por dos razones. Por un lado, porque está muy bien localizado entre los países productores más grandes de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Colombia más o menos produce 2.000 toneladas, Perú produce más o menos 1.000 toneladas. El Ecuador en el medio. Impresionante. Sin política antinarcóticos, sin política antiseguridad. Pues el lugar es extraordinario para que salga. Y una segunda situación, no solo que está bien localizado entre los países productores, sino también está muy bien localizado entre los países consumidores. ¿Por qué? Porque por un lado está frente a la cuenca del Pacífico, que es la ruta principal hacia los Estados Unidos, y tenemos nosotros en ese caso puertos bastante interesantes. De Esmeraldas, el de Manta, Puerto Bolívar, de Guayaquil, etc. Y una costa muy flexible porque no tiene controles. Y en segundo lugar, y esto es ya mucho más reciente, ya no es la cuenca del Pacífico, porque los Estados Unidos, ya vamos a ver, tiene una contracción frente al consumo de la cocaína, sino que empieza a aparecer la cuenca del río Amazonas. Entonces hay un desplazamiento, si se quiere, de los circuitos del tránsito de la droga del Pacífico hacia el Amazonas. Y aquí viene una cosa impresionante. Brasil se convierte en el segundo país de consumo de cocaína y primero de crack del mundo. Con una diferencia frente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país de destino, entonces lo que va a los Estados Unidos se consume en los Estados Unidos, y en el caso de Brasil es un país de tránsito. Una parte se consume en Brasil y otra parte sigue a Europa, África y el Asia. El Ecuador está entre los países productores de cocaína más grandes del mundo y entre las cuencas de consumo más grandes del mundo. Es impresionante. Entonces aquí claramente el Ecuador se convierte en una plataforma internacional del delito. Esta plataforma internacional tiene el lavado, como veíamos desde el cambio de siglo, principalmente por el dólar. Una segunda, la producción. Nosotros no cultivamos, pero sí producimos cocaína por el efecto globo que decíamos hace un rato. El nivel de consumo se ha incrementado en el Ecuador en estos últimos 7, 8 años. En el Ecuador este rato se consume más de 100 toneladas de droga. Esto es una cosa impresionante. Un país tan pequeño, 18 millones de habitantes, consumiendo 100 toneladas. ¿Tenemos una política frente al consumo? Yo creo que no todavía. Entonces, frente al consumo y también en lo tradicional que es la exportación. Es un país de paso. Y entonces, en ese contexto, el Ecuador se articula perfectamente bien en lo que les decía hace un momento, la red global del crimen. Frente a estos países que tienen estructuras tipo holdings y los nuestros que operan como terciarización o franquicia. ¿Cómo se arma esta red global del crimen? Se arma principalmente porque hay nodos y redes. Si ustedes ven en el lado derecho, ahí hay dos gráficos. El de arriba es de la General Motors y el de abajo es del narcotráfico. La lógica es exactamente igual. Es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una dispersión local, esta combinación global-local, donde se conectan territorios y sectores de la economía. Porque no se olviden, lo que les decía hace un rato, 3.500 millones de dólares de lavado, eso implica una conexión con la economía formal y una conexión con la economía informal. Para que ustedes vean, América Latina no tiene 3.500 de lavado, sino tiene 400.000 millones de dólares de lavado. Casi 4 veces la economía del Ecuador. Esas conexiones son impresionantes. Yo creo que la droga en el Ecuador, en América Latina, está legalizada, de facto.
ese es de lavado. Y les digo una cosa más complicada. Si se cae los 3.500 millones del Ecuador o los 4.400.000 de América Latina, el Ecuador tiene un crecimiento, todavía no se ponen de acuerdo, entre 0,9 y 1% en este año. Si se cae, no, 3.500 más o menos son 3.2% del PIB. Se cae 1%, se cae toda la economía del Ecuador. ¿Nos conviene controlar el lavado? En América Latina es la misma cosa. América Latina es exactamente lo mismo. Por eso yo sostengo, está legalizado. Pero con una diferencia. Frente a esta economía no hay ninguna regulación. Miren el caso de la UAFE, que le acaban de cambiar a la persona que manejaba la UAFE. La UAFE descubre 30, 40, 50 millones de dólares al año. Son 3.500 millones. ¿Saben cuánto es el presupuesto del municipio de Quito? Del municipio de Guayaquil. Sumen los dos presupuestos, que por cierto parece que no saben y entonces puedo decir cualquier cosa. No, el municipio de Quito tiene 1.000 millones, un poquito más, y el de Guayaquil 1.700 millones. Perdón, 700 millones. Si nosotros sumamos los dos, 1.700 millones, es menos de la mitad de lavado. ¿Dónde se lava? ¿En el campo? ¿En las ciudades? ¿En las ciudades grandes? ¿En las ciudades pequeñas? En Quito, Guayaquil. ¿Quién maneja esta ciudad? ¿No creen que son preguntas válidas? ¿No creen que son preguntas complejas? Entonces, lo que tenemos es esta idea de la conexión con territorios y conexión con sectores, porque esta economía se conecta con todo. Y aquí lo que aparece muy claramente es que hay tres mercados explícitos. Uno, las fronteras, que generalmente el Ecuador y América Latina ve a las fronteras exclusivamente con política militar. Y yo creo que ese es un error garrafal, porque estamos pasando del actor social principal y de la economía principal, que eran las fronteras, el contrabando, porque la lógica de la relación interfronteriza es básicamente de asimetría complementaria. Si los diferentes se unen, la lógica del imán no es otra cosa que esa. Y entonces hoy día estamos pasando del contrabandista al traficante. El traficante es una estructura criminal que no está localizada exclusivamente en la frontera, sino está en Quito y utiliza obviamente la frontera porque tiene que pasar hacia los lugares de consumo. Entonces, uno son las fronteras, dos, sin duda, son las ciudades. En América Latina el tema de la violencia es fundamentalmente urbana porque se urbanizó todo. En el año 1950 el 41% de la población vivía en ciudades. Hoy día vive el 83% de la población en ciudades. Se urbanizó todo, por lo tanto la violencia también se urbanizó. Y en tercer lugar, los paraísos fiscales. ¿Qué hacemos frente a los paraísos fiscales? Nada. Aquí tienen tres lugares explícitos: fronteras, ciudades y paraísos fiscales. Este gráfico es muy interesante a pesar de que es viejo, porque esta es una investigación que yo hice entre el año 2000 y 2014 para ver la droga que llegaba al Ecuador, a dónde se iba. En el 2014, la droga que salía del Ecuador era 210 toneladas. Hoy día la droga que sale por el Ecuador es 4 veces más, 830 toneladas. Frente a este gráfico, ¿qué hace la Cancillería? Nada. ¿Qué hace comercio exterior? Nada. Yo creo que la droga le posiciona al Ecuador mucho mejor que el petróleo, las flores del camarón, etcétera, etcétera. Miren ahí, nosotros estamos en el mundo por esta lógica. Es terrorífico. Pero bueno, segunda idea. Se acabó la Isla de Paz, la primera. La segunda. Algunas características y determinantes de la violencia en el Ecuador.
una de las primeras cosas es que para entender la inseguridad o la violencia, uno tiene que entender, por un lado, las políticas que se aplican para contrarrestarla y por otro lado, las propias características que tiene la violencia. Porque si no, pues no se logra entender. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido nosotros en el año 2000? Que eso vimos hace un momento. Básicamente lo que hemos tenido es una articulación global del Ecuador. La red global del crimen. La integración del Ecuador al mundo. Un segundo momento, o una segunda coyuntura, si la primera fue el cambio de siglo, el segundo es entre el año 2015 y 2017. Que aquí en términos internacionales hay un par de hechos que son absolutamente determinantes. Una, se caen los commodities. Eso le golpeó a Chile en la producción de los metales que tienen ahí, a Bolivia también por el litio, etcétera. Y a nosotros por el petróleo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Gracias a la red global del crimen, la cocaína, ya se convirtió en commodity. Entonces, la caída de los precios de los commodities hace que se caiga el precio de la cocaína. Y efectivamente se cae. Porque además hay una sobreproducción. Y aquí mucho tiene que ver ya el COVID, es decir, a partir de los años 2020, porque hay una contracción del consumo por un lado, pero por otro lado, Colombia multiplica por 43% en el año 21 y Perú duplica en el mismo año. Con una cosa adicional, ya no se produce exclusivamente en los tres países tradicionales, Bolivia, Perú y Colombia, sino que entran también en la producción Honduras, Guatemala y Paraguay. Y hay una contracción del consumo en los Estados Unidos, que les decía hace un momento, porque entra con mucha fuerza el fentanilo. Y el fentanilo es una cosa espantosa, ya está entrando acá también. El precio es muchísimo más barato, lo cual hace mucho más atractivo para una población mayor. El nivel de adicción es mucho más complejo que el de la cocaína, lo cual genera una estabilidad del consumo. En términos económicos es impresionante. Y en tercer lugar, los efectos en la salud son increíbles. Yo no sé si ustedes han visto o han seguido un poco el consumo del fentanilo en California, esto que llaman los zombies. Es decir, una persona que ha consumido el fentanilo es un zombie que va por ahí, se sienta, sigue, espantoso. El nivel de mortalidad son 15 veces más que la cocaína. Entonces se contrae el consumo en los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y como estas estructuras criminales tienen economistas muy buenos, lo que deciden es ampliar los mercados de consumo. América Latina no consumía cocaína hasta hace 10 años aproximadamente. Hoy día ya consume. Los datos que les daba del Ecuador, 100 toneladas consumimos nosotros. Entonces se amplió el consumo dentro de América Latina, que no lo hacía. Pero se abrió a Europa. Yo he tenido reuniones con 3, 4 embajadores europeos. Están preocupadísimos por el nivel de consumo. El África, el Asia, Oceanía. Australia tiene el precio más alto del kilo de cocaína. Entonces, se recupera la cocaína. Empezamos a consumir más. Y aquí hay un cambio singular en general en América Latina. Porque lo que ocurría es que estos holdings, Cartel de Sinaloa, la Andrangheta, el primer comando de la capital, etcétera, lo que hacían era pagar a los grupos locales en dólares por llevar la droga, por ejemplo, a una persona que era un grupo, le pagaban $100 el kilo de llevar la droga de la frontera con Colombia al puerto de Guayaquil. Montos impresionantes. Pero dejaron de pagarles en droga, en dólares, y empezaron a pagarles en droga. Ese ha sido un cambio, pero brutal. ¿Por qué? Porque eso incrementó el consumo interno. Porque a estas estructuras criminales, la única forma de poder monetarizar esos recursos es vendiendo en el mercado interno. El consumo interno subió.
En segundo lugar, como sube el mercado interno, el consumo interno, sube el lavado, porque hay que lavar esos recursos para que puedan ser manejados. Por eso el nivel de corrupción dentro del Estado a partir de ese momento se incrementa sustancialmente. Y en tercer lugar, como hay 22 estructuras criminales según el gobierno, entre ellas entran en un conflicto por los mercados, en un conflicto por las relaciones con los holdings. La violencia crece. A partir de ese momento, como les digo, el consumo aumenta, el lavado aumenta y la violencia aumenta en el país. Simplemente por el cambio de la forma de pago de dólar a lo que es la droga. Es decir, el paso del dólar a la droga. Ahora, este cambio es posible también porque hay una mutación muy fuerte de la violencia y de la forma de ejercer la violencia en el país. Se pasa de una violencia tradicional, que es una violencia interpersonal principalmente, no me gusta mucho tampoco ese concepto, pero bueno, como así es conocida, así la planteo, donde esta es una violencia de estrategias de sobrevivencia frente a la pobreza, robo. También tradicional en términos de una violencia que surge a partir de las prácticas lúdicas. Me voy a comer una hamburguesa los viernes en cualquier lugar cerca de aquí, se discute fue penal, no fue penal, el árbitro es hijo de su mamá como siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien mata a otra persona por una riña, Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las asimetrías de poder. Esta es la explicación de los problemas de la violencia de género, del tema del racismo, de la xenofobia, etc. Entonces, esa lógica subsiste, pero ya no es la predominante en el caso del Ecuador. ¿Cómo se enfrenta a la violencia en este caso? A través del sistema penal. Esto es policía, justicia y cárcel. Pero esto cambia, esto desaparece. Lo que tenemos es una violencia moderna hoy día, donde el tema principal es la organización, la red global del crimen. Entonces, cuando hay organización es porque hay objetivos. Si ustedes recuerdan, en un bar, matan a una persona. No había el objetivo de matar a esa persona. Hoy día el objetivo es ir a matarla a esa persona. Para eso me organizo, para eso tengo una estructura. Y ahí se plantea, por ejemplo, el sicariato, que también es muy interesante el sicariato. El sicariato es una forma de terciarización, porque la organización criminal tiene que prevalecer su seguridad, entonces es preferible contratar afuera, no ejecutar propiamente, sino contratar afuera. Y eso es lo que ocurre con el sicariato. Entonces, si hay un objetivo, en este caso el objetivo general es económico. Los datos que les daba hace un rato es clarísimo. Y los que van en contra de eso hay que sacarlos, el sicariato. Entonces, hoy día lo que tenemos es objetivos, tenemos una organización, es decir, tenemos una división del trabajo, tenemos inteligencia criminal, que antes no teníamos, tenemos mucha tecnología, es impresionante, o sea, ustedes han visto o han oído, leído, etcétera, de los drones en las cárceles, pero eso es una cosa absolutamente normal. Hay planificación, si es tal día, tal hora, van a estar tales y tales, y estos hacen tales y tales cosas, es una cosa totalmente distinta, hay una división del trabajo. Y la motivación es económica. En este caso, ya no se puede enfrentar exclusivamente a través de los tres instituciones del sistema penal, la cárcel, la justicia y la policía. Aquí han entrado la cooperación internacional, han entrado ministerios, han entrado municipios, han entrado ONGs, han entrado universidades, etc. Hoy día es mucho más complejo. ¿Qué es lo que tenemos en términos de organización? En lo que se define como crimen organizado, que es la definición que surgió en el año 2000 en Palermo, en el Ecuador hay 1.500 organizaciones. 1.500 organizaciones hay en el Ecuador.
Y estas organizaciones están especializadas, por ejemplo, en tipo de productos. Cuando uno ve la noticia, por ejemplo, que entraron a tal casa y se robaron solo las joyas, o que se llevaron un carro, uno ya sabe específicamente que hay una organización que está dedicada al robo de joyas, al robo de patrimonio, al robo de vehículos. Incluso la diferencia entre robo de vehículos y autopartes es muy clara. Porque, por ejemplo, yo me especializo con mi organización en los cerebros de los vehículos, nada más que en eso. Por eso es que muchas veces la policía dice y no se robaron nada cuando entraron, o se llevaron solo tales y tales cosas, porque están especializadas. Y la segunda, que es la de la violencia moderna, de la red global del crimen, son 22 calificadas por el gobierno como 22 estructuras terroristas. En este caso, como les decía hace un rato, está el holding, que yo creo que esa es una cosa muy importante, y luego la articulación a través de la terciarización y la franquicia. El cálculo que yo he hecho, que la semana pasada vi unos datos que son más fuertes que los que yo tengo, es que más o menos en estas 22 estructuras criminales hay 50.000 personas. Yo comparé con las empresas que generan mayor cantidad de empleo en el Ecuador. En una empresa pesquera, 17.000 empleados. La otra, una empresa de mercado minorista, supermercado, probablemente ustedes pueden imaginarse cuál, 15.000 empleados. El narcotráfico tiene 50.000. ¿Y con qué organización? El nivel de organización que tienen es brutal, es brutal. Si nosotros vemos la crisis de las instituciones públicas, es increíble. La crisis de las instituciones privadas es increíble. Como escucharon hace un momento de mi currículum, a mí me encanta el fútbol, yo sigo el fútbol. Este rato el Barcelona no tiene presidente. Mi equipo de fútbol, Liga Deportiva Universitaria, tiene un conflicto entre dos directivas. El Cumbayá todavía no elige presidente. Las instituciones del crimen son mucho más organizadas y tienen mucho más gente que nosotros. Unos datos que son importantes de 3 momentos de la historia del Ecuador. Estos son datos de homicidios desde el año 1980 hasta acá. Y aquí yo lo que he descubierto que hay 3 momentos, y es muy interesante ver los 3 momentos. El primer momento, que uno podría decir que es de ascenso de la violencia, para que se den cuenta que no éramos una isla de paz. En el año 1980 teníamos más o menos 6 homicidios por 100.000 habitantes. Podríamos decir que sí, que éramos una isla de paz. 30 años después, se multiplicó por 3 eso. Llegamos a 18 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cuál era la política que nosotros teníamos para detener esto? La inercia, no hacer nada, porque el Ecuador es un país de paz. 18 homicidios por 100.000 habitantes. Este rato Costa Rica está con 18 homicidios por 100.000 habitantes y tienen impresionantes políticas que están tratando de implementar para bajar eso. Para nosotros eso no importaba. Luego tuvimos un segundo momento, que es del 2010 al 2017, que hay una caída impresionante a 5 homicidios por 100.000 habitantes. Yo le seguí un poco a ese proceso. Estadísticamente no tiene mucho sustento, pero esta es la cifra oficial. Había errores estadísticos. Quizás no era 5, quizás era 12, quizás era 8, pero ¿qué es lo que ocurre? Esa misma metodología se está aplicando hoy día, de tal manera que eso termina siendo legitimado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un descenso que baja a 5.6 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que tuvimos aquí? Políticas, que esto sí vale la pena resaltarlo. La incorporación de la tecnología. Ustedes han escuchado ahora en Plan Fénix, que yo he escuchado el nombre pero no conozco el contenido porque no lo quieren difundir. ¿Ustedes han escuchado algo respecto del uso de la tecnología? En esa época, ¿qué es lo que se hizo? El ECU 911. El problema que tiene el ECU 911 es que es con tecnología china y no nos interesa a los chinos. Ese ECU 911, con esa tecnología, lograron cosas impresionantes.
Básicamente tenía dos objetivos el ECO 911. Uno, respuesta inmediata. Por eso habían 11 instituciones que estaban dentro de eso. Fuerzas Armadas, Policía, Sector Salud, etcétera, etcétera. Y la segunda, inteligencia. Hoy día no sirve para nada la inteligencia del 911 porque la tecnología hace 10 años ya quedó obsoleta. Todo porque era tecnología china. Una segunda cosa interesante es que se impulsaron nuevas leyes. Por ejemplo, la nueva Constitución, 2008, que yo creo que tiene cosas muy interesantes de esa Constitución. Y luego tiene el COIP, que yo soy crítico del COIP, porque a mí me parece que se construyó el COIP bajo la lógica del populismo penal. Para que ustedes vean, más o menos en 2014 el Ecuador tenía 13.000 personas privadas de la libertad. En el año 21 llegó a tener 42.000 personas privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en la ley penal antes, la pena máxima era 16 años, ahora tenemos hasta 40 años. No solo eso, sino que empezaron a aparecer nuevos tipos penales. Hace unos 5 o 6 años me encontré con una amiga y le pregunto cómo estás, y ella me dijo, estoy fregada porque estoy saliendo de la cárcel. Y le dije, ¿qué te pasó? ¿A quién mataste? Me dijo, no, tenía las llantas lisas. 3 días había estado presa por eso. Ya se ha modificado, por suerte, esa cosa. Pero el populismo penal es eso. Más tiempo en la cárcel. Una de las preguntas de la consulta popular es eso, incrementar el tiempo para ciertos delitos, tipificar nuevos delitos y bajar la edad de la imputabilidad penal. Esa fue una de las preguntas de la consulta popular y eso nos va a traer problemas en el sistema carcelario como ya aconteció. Y tenemos también una cosa muy interesante en esa época, que se montó todo un marco institucional absolutamente distinto. Tuvimos un ministerio coordinador de la seguridad, un ministerio del interior, se creó el Ministerio del Interior para la Seguridad, un ministerio de justicia para las cárceles, una comisión, no recuerdo este rato el nombre, para el tema del narcotráfico, y una secretaría para la política. O sea, hicieron un conjunto de cosas. Frente a esa experiencia positiva, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? No. ¿Por qué? Porque hay la propuesta del Estado mínimo. Lo que nosotros queremos es un Estado lo más pequeño posible, por eso se redujeron el número de entidades y los presupuestos. El costo, la violencia subió, en estos contextos internacionales que les estoy diciendo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos? 2017 para acá, lo que tenemos es un crecimiento impresionante de la violencia. ¿Por qué? Porque por un lado se desarticuló toda esta estructura institucional, ya no tenemos el Ministerio Coordinador, el otro, todo eso quedó en el Ministerio de Gobierno y se contrajo el presupuesto. Y la política que se aplicó, los estados de excepción. Guillermo Lasso tuvo 18 estados de excepción en 28 meses. Lenín Moreno tuvo 7 estados de excepción menos, pero en 4 años. Y ahora este presidente, en estos 5 o 6 meses, pues lo único que hemos tenido es estado de excepción, además del conflicto interno armado. Los costos de la violencia, que algo ya les he dicho, el costo de la violencia, 2.300 millones de dólares en el 22. El presupuesto en seguridad es 3.200, ahí estamos en 5.500. A eso hay que añadirle el lavado de activos, 3.500. Son cifras francamente impresionantes. Más o menos 9.000 millones de dólares. Es una locura. ¿Qué es lo que pasó entonces en el estallido armado interno, cuando se declara el estallido armado interno? Las organizaciones criminales descubren, porque tienen inteligencia criminal, que querían reubicarle a Fito, volverle a La Roca, porque él ya no estaba en La Roca, volverle a La Roca. Descubren eso, por la inteligencia criminal que tienen. Y entonces eso les lleva a una alerta a los dos grupos más grandes, a los lobos y a los choneros. Y eso hace que esos dos líderes, esos dos cabecillas, pues se fuguen de allí.
Y eso produjo, ustedes recordarán, 3 escenarios de un conflicto, de una guerra impresionante. Uno, la cárcel. El levantamiento de las cárceles fue impresionante, ustedes recordarán, incluso se secuestraron a 137 personas en 8 o 9 cárceles. Entonces, uno fue las cárceles. Lo segundo fue la calle. Como 17 ciudades del Ecuador sufrieron actos de violencia, asesinatos de policías, de unidades de policía comunitarias, de coches bomba, de bombas, etcétera, etcétera. Y lo tercero, que fue muy interesante y un cambio de óptica, el tema de los servicios. Un canal de televisión, 2 puentes peatonales en Quito, las unidades de policía comunitaria y demás. Aquí lo interesante en términos políticos es que la declaración del estado de excepción no le resultó políticamente al presidente. Tan es así que los 100 días que siempre se le otorga, es la cultura que tenemos, se le otorga al presidente como luna de miel, pues se rompió a partir de ese momento. Y se rompió no por la expresión de organizaciones políticas, de partidos políticos, sino básicamente por estas estructuras criminales. Es decir, el que logró socavar la base de apoyo del presidente fueron estas estructuras criminales y no los partidos políticos. Pero ahí inmediatamente el presidente lo que hace es, además de la declaración de estado de excepción, es la famosa declaración del conflicto armado interno, con lo cual él políticamente se recupera. Llega a tener 82%. Impresionante. Ningún presidente en el Ecuador, por lo menos democrático, había llegado a una aceptación tan alta como es. Y entonces ahí surge, obviamente, una reflexión. Las salidas autoritarias tienen aceptación popular. O sea, es doloroso, pero eso es así. En segundo lugar, el apoyo popular viene de las víctimas. Si la población se ha convertido en víctima, la víctima, ¿qué es lo que hace? Básicamente la lógica esta de pedir más tiempo en la cárcel, incluso pena de muerte, diente por diente, ojo por ojo. Entonces, hay una respuesta frente a lo popular desde el autoritarismo, y eso les lleva a este 83, 82%. Y es muy interesante, porque esta declaratoria de estado del conflicto armado interno, ustedes recordarán, generó por primera vez, creo yo, en el Ecuador, unidad nacional. La Asamblea Nacional hace una declaratoria pública donde no hay ningún asambleísta, hombre o mujer, que se vaya en contra. Todos apoyan la declaración del conflicto armado interno. Ustedes recordarán las palabras del expresidente Rafael Correa, exactamente en la misma línea. Después se ha ido rompiendo todo esto, pero en ese momento la unidad nacional por encima de todo. En otras palabras, una salida autoritaria como la planteada tiene un apoyo popular. Y claro, me pongo a ver, por ejemplo, el caso colombiano. El presidente Uribe estuvo 2 periodos, creo que son 8 años en el caso de ellos, pero él políticamente ha tenido una hegemonía en Colombia gracias a la guerra, gracias al conflicto, 20 años. Ahora parece que tiene un problema con la justicia, pero 20 años gracias a la guerra. En México, uno de sus presidentes que planteó exactamente lo mismo, ahí está. Bukele no es la excepción. Es doloroso, pero yo creo que esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que se nos viene? Primero tuvimos la consulta popular y referéndum el 21 de abril pasado. Según el gobierno, ganaron por goleada 9-2. Todas las preguntas con el sí eran sobre seguridad. Todas las preguntas que ganó el sí eran sobre seguridad. El gobierno entregó
todo su fervor para ganar esas elecciones como corresponde. Y la ganó. Ahora, ¿qué es lo que ellos sostenían? Que si se aprueban las 9 preguntas, el Ecuador va a poder entrar a la seguridad. Y eso vamos a tener que ver si es posible. Les pongo 2, 3 ejemplos de 2, 3 preguntas. La primera, que fue la pregunta que más respuesta positiva tuvo, fue la de la vinculación de las Fuerzas Armadas al tema de la seguridad. ¿Por qué eso? Porque si ustedes ven las encuestas de opinión pública, hay 2 instituciones que siempre aparecen con los niveles más altos: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, las Fuerzas Armadas representa la posibilidad justamente de una salida militar frente al conflicto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las Fuerzas Armadas? Algo dijimos ya al principio: en la guerra con el Perú, las Fuerzas Armadas hicieron lo que tenían que hacer: defender la soberanía y defender el territorio. 2, 3 años después les mandaron a la frontera con Colombia para que vean el tema del narcotráfico y el conflicto interno colombiano. La doctrina ya no tenía que ser la misma, porque aquí había otro tipo de amenazas, y la logística tampoco. Y ahora, desde hace aproximadamente 5 o 6 años, y hoy día con más fuerza, porque es una reforma constitucional, las Fuerzas Armadas van a tener que salir a la calle. ¿Con qué? Con la logística que siempre han tenido. Es decir, con tanques, con fusiles, etcétera, etcétera. Y la doctrina es disparar. Es complicado, punto 1. Lo segundo, la segunda pregunta, esta que les decía, una cantidad de delitos, 12 delitos si no me equivoco, que pasan a tener 30 años de prisión. Si no han visto la estadística que les decía hace un momento a las personas que formularon esta pregunta, pues lo que va a pasar es que las cárceles van a seguir recibiendo más población. El presidente nos ofreció en enero construir 2 cárceles más, una en Santa Elena y otra en la Amazonía. Pero las dos cárceles, sumando, tienen para 1.500 cupos. O sea, bajo ningún punto de vista va a poder absorber este incremento de la población carcelaria, que incluso ya se ha aumentado desde enero para acá. Más de 20.000 personas han tomado presas, de las cuales no todas están presas, pero que esté en la 5ª parte, que esté la 6ª parte, que esté la 7ª parte, ya ese es un problema muy complejo. Y no tenemos una oferta frente a eso. La segunda pregunta. La tercera, que también tuvo un nivel de votación muy alta, la de la extradición, que a mí me pareció que tenía cierto sentido. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no podemos tener un cabecilla de estas organizaciones sometido a prisión. O los jueces le sacan, o las estructuras criminales propias o ajenas los matan, o se escapan. Entonces aquí no hay prisión para esa gente. Entonces esta puede ser una salida interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros logramos extraditar 10, 12 personas al año, es decir, 1 por mes, que es una locura, ¿ustedes creen que va a cambiar el escenario? A mí me parece que no. Además, el gran problema que nosotros tenemos es que frente a los líderes que desaparecen, los conflictos internos por reemplazo de ese liderazgo terminan construyendo más hechos de violencia. Bien, y termino con esta cita, que a mí me parece muy, muy buena, y para que ustedes entiendan, esto es en el año 2006, es decir, hace 18 años, Moisés Naim, que no es un santo de mi devoción, pero esta cita sí me gusta mucho, él dice: nunca como ahora el crimen tiene la posibilidad, organización y capacidad de actuar a escala planetaria. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Ecuador es a escala planetaria. Porque sus actores son globales. Los choneros son globales. Los chonequiles son globales. R7 son globales. Los 22 son globales. Son adinerados. Tienen muchísimos recursos económicos. Y políticamente influyentes. Nosotros estamos por empezar una campaña electoral, que de hecho yo creo que ya ha empezado,
de lo que vimos las elecciones del año pasado, que tuvimos dos elecciones, la del 5 de febrero de municipios y la de agosto, la de presidente y de la asamblea. Esas fueron las elecciones más violentas de la historia del Ecuador. Se mataron 3 candidatos a alcalde, después se mataron 2 alcaldes, se mató a un candidato a la presidencia de la República, se mató a un dirigente político y a un candidato a la asamblea. A mí me da la impresión que es lo que se viene, no tiene por qué ser distinto. Yo creo que si no se tiene políticas explícitas para este año electoral, esto va a ser muy complicado. Y son políticas influyentes porque ahora estas estructuras criminales, como veíamos, tienen mucho más recursos económicos que ya no solo invierten en propaganda de campaña electoral, sino que ponen sus propios candidatos. En el caso colombiano, el 14% de los alcaldes son de estos grupos criminales. Colombia tiene más o menos 1.120 municipios. Eso significa alrededor de 150 alcaldes. Si nosotros pasamos ese porcentaje acá, no el 14%, sino el 10%, para que sea más fácil, eso significa que son 22, 23, 24 municipios. Y la asamblea está compuesta, como ustedes saben, por candidatos nacionales y candidatos territoriales, provinciales. Las organizaciones provinciales son básicamente de caciques locales. Mañana ustedes van a ver en este mismo escenario las discusiones sobre el tema político. Una de las cosas más complejas que tiene este rato el Ecuador es la representación política. 272 organizaciones políticas tenemos, la mayoría de las cuales provienen básicamente de las provincias, de los cantones y de las parroquias. Eso es, muchísimas gracias. Hola, gracias arquitecto Carrión. Este momento vamos a dar paso a las preguntas. Si me permiten un minuto hasta organizarlas. Hola. A ver, vamos a empezar. La primera pregunta, con este propósito de identificar algunas soluciones para las inquietudes de los aquí presentes, es cómo romper las redes de narcolavado si estas redes están amparadas por los mismos gobernantes.
¿Te parece si leo el bloque de preguntas en este tema o vamos? No, esa en cuanto a economía es la única. A ver, sí, ese es un tema complejo y que incluso podría decirles una cosa adicional. Este rato yo estoy negociando con Naciones Unidas la posibilidad de hacer en la CEPAL, en Chile, una reunión para discutir las características de la economía en América Latina. ¿Y por qué esto? Porque la impresión que me da a mí, después de los números que algo les he dicho y que bueno, tengo mucho más, es que la economía en América Latina está compuesta por tres espacios que tienen más o menos el mismo aporte. Es decir, cada uno aporta con un tercio. La economía formal con un tercio, la economía informal con otro tercio y la economía criminal con otro tercio. Si esto es así, esto es dramático. La impresión que yo tengo es que esto es así. Ahora, ninguna de estas tres economías opera sola. Las tres están totalmente articuladas. Entonces, la economía criminal, para lavar sus recursos, tiene que legalizarlos, y los legaliza ¿dónde? En el mercado, en la economía, en las empresas privadas. Hay una tendencia en general en América Latina a decir que el Estado está cooptado, que el Estado es corrupto, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, el sector privado, el mercado y la economía están absolutamente cooptadas por estas estructuras criminales. Yo creo que si no se tiene una política conjunta para estos tres sectores es imposible. Por ejemplo, el costo de la violencia. En el costo de la violencia están los presupuestos. Los presupuestos se van hacia la economía. Y hoy día el sector privado de la seguridad es el sector que más crecimiento tiene. Hay un estudio hecho por un académico argentino, se me fue este rato el nombre, que él sostiene que mientras la economía de América Latina crece más o menos un 2%, la economía del sector privado crece más del 15%, es decir, más de 7 veces de la economía. ¿Por qué? Porque todo esto va hacia el sector formal, y en este caso el sector formal de la seguridad. ¿Dónde compramos la tecnología para esto? Las alarmas comunitarias, eso que está ahorita de moda para que los concejales de Quito puedan sobrevivir. O sea, están absolutamente vinculadas. Y si no se tiene una política general para las tres economías, a mí me parece que esto va a seguir caminando tal cual está. Ok, muchas gracias. En referencia a políticas, te voy a leer el bloque de preguntas que se refiere a esta categoría. Dice, ¿cree usted que la política da paso al lavado de activos de los narcos? Primera. Segunda, considerando el aumento de la violencia y el crimen organizado relacionado con el narcotráfico en el Ecuador, ¿qué papel cree que deben jugar las políticas sociales y económicas en la lucha contra el narcotráfico, comparando con las medidas de seguridad y represión? ¿Es posible equilibrar ambos enfoques efectivamente? Siguiente. ¿Qué medidas pueden tomarse para mejorar la coordinación y eficiencia de las agencias de la lucha contra el narcotráfico y el sicariato? Siguiente. ¿Qué le parece adoptar el modelo de Bukele en el Ecuador? Y finalmente, en torno a la misma categoría, ¿se podría decir que el país está viviendo o ha dejado de ser una isla de paz? Bueno, a ver, empecemos por esta última. Lo que yo les he dicho es que dejó de ser ya una isla de paz y que es una plataforma internacional del delito. Eso es lo que tenemos y tenemos que reconocer eso, porque si no, no vamos a poder diseñar políticas eficaces. Y esto no se resuelve exclusivamente con políticas internas del Ecuador. Yo creo que aquí, en términos internacionales, hay que cambiar de la política de cooperación a la política de integración. Y la gran experiencia que existe a nivel mundial es la Unión Europea. Ellos tienen una cosa que se llama la armonización legal. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo?
¿Por qué andamos pidiendo armas, recursos económicos para esto, lo otro, cuando lo lógico podría ir en la lógica lo lógico sería ir en la línea de la integración? Una segunda cosa, lo de Bukele. Esa es una cosa absolutamente reiterada y que va en la misma línea de lo que yo les decía hace un rato, de que las políticas autoritarias tienen mucha aceptación. Bukele ganó las elecciones recientes en febrero con el 82%. Y la asamblea, el congreso de ellos, de 60 él obtuvo 52. ¿Por qué? Porque hay esto. Ahora, yo vi y escuché en las elecciones de febrero del año pasado de municipios, incluido el alcalde de Quito, que ofrecía seguridad en la línea de Bukele. ¿Los municipios tienen policía? No tienen. ¿Los municipios tienen cárcel? No tienen. ¿Los municipios tienen justicia? No tienen. Entonces, lo único que se hace es, por lógica populista, ofrecer una cosa que no es posible. Bukele es posible, y yo creo que solo en El Salvador, y algo podría pasar, bueno, en las elecciones de ahora del 2 de junio en México, es que Bukele tiene el control del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. En América Latina no hay ningún país que tenga eso. México podría tener. México podría tener. En otras palabras, una coyuntura política como esa es imposible. Ahora, nosotros estamos vendiendo, cuando digo nosotros, para que vean, hasta me pongo novoísta, nosotros estamos vendiendo el modelo Bukele para las cárceles. ¿Por qué? Porque es muy atractivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bukele hizo una cárcel para 45,000 personas. Las dos que va a construir Noboa son para 736 personas. Nada que ver. Y nos ofreció en enero poner la primera piedra. Ahora parece que ya va a empezar la construcción. Vamos a ver si es cierto. Y es el modelo Bukele en términos de las cárceles. Yo creo que esas cosas hay que mirarlas con mucho detenimiento, ¿Que ha bajado en El Salvador la violencia? Sin duda, pero que tiene estos costos también. Y una tercera cuestión respecto de las preguntas. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que no hay la violencia, sino que hay las violencias. Y yo sostengo que hay 4 matrices de las violencias, es decir, que son 4 tipos de violencias. Una primera, que es la violencia común, que es esta cosa del robo, el hurto, el asesinato. Para eso yo creo que sin duda la política económica y la política social son fundamentales. Es decir, si no se hace eso, vamos a seguir teniendo estas estrategias de sobrevivencia, estas culturas lúdicas, etcétera, que tienden a generar ese tipo de violencia. Entonces, para eso, un tipo de política. Una segunda, la violencia discriminatoria, que es la violencia de género, lo que les decía hace un momento, la violencia xenófoba, racista, etcétera. O sea, tiene que haber más políticas culturales. ¿Por qué? Porque hay que cambiar esa lógica del poder, del hombre frente a la mujer, del blanco frente al indio, del nacional frente al internacional. Nosotros estamos convencidos que la mayoría de los muertos aquí son provocados por venezolanos. Para que ustedes vean, el 6% de las personas privadas de la libertad son extranjeros y el 2% son venezolanos. El resto, producto nacional, bruto además. Entonces, yo creo que no podemos seguir moviéndonos así. Entonces, en segundo lugar está la violencia discriminatoria. Frente a eso, una política distinta frente a la violencia común. La tercera, la violencia política. Este debate que siempre tenemos, que ustedes no odian más que nosotros y después de ustedes más que nosotros. El odio. Y ya está incluso tipificado penalmente el odio.
O sea, no puede ser que un país tan pequeño como el nuestro tenga 272 organizaciones políticas y estemos polarizados en 2. No puede ser. Que no tenemos los conflictos que tuvieron en su momento Colombia, Perú, Centroamérica con El Salvador precisamente, Guatemala, etcétera, que también es violencia política, o no tuvimos la violencia de las dictaduras militares del Cono Sur, sí, de acuerdo, pero que tenemos una violencia política en el país brutal, sí, y hay que plantearse políticas frente a eso, porque eso no puede seguir creciendo. Y la cuarta política, y la cuarta matriz de la violencia, es la de los mercados ilegales, donde está localizada principalmente el tema del narcotráfico, el contrabando, etcétera. Y ahí hay que tener una política distinta. Y yo creo que ahí tiene que entrarse en política económica, regular esos mercados. Si ustedes se ponen a ver, de estas 4 matrices que les he dicho, ¿cuántas necesitamos fuerzas armadas, cuántas necesitamos policía? Pues yo creo que sí, pero no de la magnitud que se está planteando. Gracias, Fernando. Acá tenemos preguntas en relación a legalización y consumo. ¿Cree usted que la legalización de drogas como la marihuana podría influenciar de manera positiva a esta problemática? ¿Qué efectos tendría esto en el lavado de dinero? Primero. Segunda, en lugar de legalizar las drogas, ¿no sería mejor estabilizar la economía del país? Siguiente, ¿la legalización global podría ser una opción como política de salud para los consumidores? ¿Cómo romper las redes de narcolavado si estas redes están amparadas por los mismos gobernantes? Siguiente, ¿cuál sería como tal el primer momento que es crucial para que el Ecuador empiece a ser como tal consumidor y lugar de paso de la droga hacia otros países? Y finalmente, ¿cómo estima el consumo de 100 toneladas de cocaína en Ecuador? ¿Cómo estima los 3.000 millones de dólares que el narcotráfico mueve en Ecuador? 3.500, no 3.000. A ver, algunas cosas. A mí me parece que la legalización es una tendencia irreversible. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven, la marihuana está legalizada en Canadá. En los Estados Unidos hay 38 estados que está legalizado para consumo medicinal y 19 recreativos. El presidente Biden me da la impresión que ahora por la campaña electoral no va a plantear nada, pero ya sacó a 6.500 personas de microtraficantes de la cárcel. Yo creo que eso va hacia la legalización. México está en lo mismo. México también está en los debates fuertes de la legalización. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos 500 millones de personas de Norteamérica en un plazo relativamente corto van a haber legalizado la droga, principalmente la marihuana. Cuando tenemos que ver a los Estados Unidos vemos unas cosas y cuando tenemos que ver a los Estados Unidos vemos otras cosas. ¿Por qué no vemos esto también? Y aquí viene una cosa interesante de Canadá. Canadá tiene una provincia, que este rato se me fue el nombre, donde ya tienen año y medio legalizadas todas las drogas. Todas las drogas están legalizadas. Y le han convertido en una especie de laboratorio mundial. Y los resultados están siendo muy interesantes. La verdad es que los resultados están siendo muy interesantes. Se contrajo el consumo. Los recursos económicos que estaban dirigidos principalmente a estas organizaciones criminales está yendo al Estado y esto le permite al Estado confrontar estas políticas y no solo eso, sino generar políticas de salud. Nosotros en Sudamérica, el único país que tiene una política interesante es Uruguay, que tiene 3.300.000 habitantes y que nosotros siempre dijimos en América Latina que por ser países pequeños eso no puede funcionar, pues en el Uruguay con 3.300.000 habitantes ha funcionado muy bien. Si yo soy un adicto a la marihuana, voy a una farmacia estatal y la compro, y ahí tienen el registro de lo que yo estoy consumiendo y me dicen, usted ha subido, usted ha bajado. Si usted ha subido tiene que hacer esto, si usted ha bajado tiene que hacer esto otro. ¿Por qué?
y eso nosotros no tenemos aquí en el Ecuador, una política de salud pública, porque esto es un tema de salud, no es un tema penal. ¿Por qué no recoger estas experiencias? ¿Por qué no estudiar Uruguay? Pero Uruguay nunca está en el ámbito nuestro, nunca está. Las otras dos experiencias interesantes a nivel mundial es Holanda y es Portugal, con resultados francamente muy interesantes. A mí me parece que esta es una tendencia irreversible. ¿Que la política está vinculada al narcotráfico? Sí, pero yo les diría porque el narcotráfico está vinculado a la política. O sea, es una relación de lado y lado. Al uno le beneficia como al otro también le beneficia. Lo que les decía hace un momento, es decir, no solo que financian campañas electorales, sino que ponen sus propios candidatos. El caso Metástasis, lo que nos mostró, por ejemplo, Leandro Norero, es que elegían un candidato, no voy a decir para dónde, aquí, acá, y estos 3 concejales aquí y acá. Ya estaba establecido. Luego, el nivel de corrupción que hay en la justicia, por ejemplo, Metástasis, Purga y todo eso, lo que nos ha mostrado es impresionante, es impresionante. De tal manera que esa relación, sí, y hay que estudiarla más, sí. Y finalmente lo que les diría es que la impresión que yo tengo por el nivel de lavado que hay en América Latina y del nivel de lavado que hay en el Ecuador, es que de facto está legalizado. De facto está legalizado. Pero nadie se atreve a decirlo. Para que vean, ni yo les digo. Pero que veo que es una tendencia irreversible, sí. Que veo que la parte económica está legalizada, sí. ¿Cómo hacer para regular ese mercado que está legalizado? Pues, bueno, el miércoles o mañana creo que van a tener una persona de economía, pues plantéenle preguntas respecto de eso, ¿no? Ok, el penúltimo bloque de preguntas en relación a producción, comercialización y exportación. Okay. Vamos a empezar con una pregunta que nos realizan desde nuestras redes sociales y plantean: ¿cuál es el papel que está jugando el Estado ecuatoriano en este traspaso de capital criminal al capital formal? Primera. Luego ya viene de forma concreta producción, comercialización y exportación. Siguiente pregunta: ¿la producción y exportación de droga es indispensable para la economía de un país? ¿Por qué? Siguiente: si se menciona que el lavado de dinero mantiene la economía del país, ¿cómo se va a controlar, moderar o establecer un cambio sin desestructurar el país económicamente? Y finalmente, en su opinión, ¿cómo cree que se podría disminuir la comercialización de drogas? Si dice usted que tenemos una balanza comercial positiva con respecto a los otros países. Bueno, en primer lugar, ya para ir cerrando, porque veo que es las últimas preguntas, agradecerles infinitamente por las preguntas que han hecho, y me da la impresión que las preocupaciones que tienen son las mismas preocupaciones que yo tengo. Yo cada vez creo que es más importante el tema económico que el tema policial o militar. Y cuando hablo del tema económico, quiero decirles lo siguiente: de una investigación hecha en Italia por un buen amigo mío que se llama Francesco Forgione, que fue presidente de la Comisión Antidroga del Parlamento Europeo, él llegó a la conclusión de que de la totalidad del lavado de recursos económicos que se hace en Italia, el 25% se va a la reproducción del ilícito. ¿Qué quiere decir esto? Que pasando esos mismos datos de Italia acá al Ecuador, el 25% más o menos de los 3.500 millones de dólares son alrededor de 700, 800, 900 millones de dólares. ¿Para qué es eso? Para la reproducción del ilícito. Si nosotros no tenemos un control de esos 800 millones de dólares, pues esto va a seguir funcionando. Les digo una cosa: estos 50.000 que les decía hace un momento, que yo creo que ahora deben ser un poco menos por la política que ha hecho el gobierno, que sí ha logrado una contracción de las personas vinculadas a estas estructuras criminales, lo que va a ocurrir es que van a ser reemplazados inmediatamente.
¿Y quiénes les reemplazan? Pues la gente de donde ellos salieron, que son jóvenes, sin educación, sin trabajo, sin inserción institucional, etcétera, etcétera. Gente de la esquina. Si nosotros no tenemos política económica frente a estos 800 millones de dólares, si no tenemos política social, política económica frente a estos grupos, pues esto va a seguir creciendo. Y me parece que una de las cosas fundamentales, y que no se ha dicho aquí, es el tema de inteligencia. Se requiere muchísima inteligencia. Yo no sé si ustedes han escuchado una intervención como la que yo he hecho. Yo he hecho esto frente a las Fuerzas Armadas y se quedan locos. ¿Por qué? Porque la inteligencia que tienen ellos no les permite conocer los procesos generales y los procesos que ocurren desde fuera. Si ustedes han visto esos gráficos que hacen con las personas, y este con este y el otro con el otro, todo eso es intranacional. Ninguno tiene vínculo internacional. ¿Cómo pueden entender lo que está pasando aquí si no ven esto como una red global? Yo no sé, ¿ustedes han escuchado de la Andrángeta? Esta es la tercera vez que digo yo. Andrángeta. Del primer comando de la capital. Del Comando Vermelho. Del Clan del Golfo. De los carteles rusos, israelitas, etcétera. Si no se sigue a eso, no vamos a entender nada, como es lo que me da la impresión que está pasando. Entonces la inteligencia me parece fundamental. El tema legal yo creo que es algo que hay que discutirlo y me parece que es una cosa irreversible, vamos hacia eso. El tema económico, yo creo que los economistas tienen que meterse en esto, Hay especialistas en economía informal, hay economistas en economía formal, pero no hay especialistas en economía criminal. Imagínense un arquitecto como yo metiéndome en esos temas. Es absurdo. Y yo creo que hay que hacer mucha investigación. Si no, no estamos conociendo prácticamente nada. Y bueno, agradecerle a la Politécnica Salesiana por haberme permitido estar esta mañana con ustedes, al rector y a todos ustedes, que espero que sigan reflexionando esto y que veamos algún momento para reducir estos temas que nos están golpeando a todo el país. Muchísimas gracias.